La historia que les traigo el día de hoy es completamente real y se basa en la historia del Dr. Klein, un tipo tan desagradable que se aprovechaba de sus pacientes para embarazarlas. Pero no es precisamente lo que ustedes están imaginando, que una mujer iba al consultorio de este hombre y él la abusaba de ella. No, las mujeres que visitaban el consultorio de Donald sí querían quedar embarazadas, pero por inseminación artificial, solo que el médico no utilizaba la esperma de un donante random, sino que usaba la de él con estas inocentes e ilusionadas mujeres que soñaban con tener un hijo. Y vamos a empezar con Jacoba, quizás el personaje más relevante en toda esta historia. De niña, ella notaba que sus padres tenían ojos color marrón y cabello oscuro. En cambio ella tenía unos ojos azules y un pelo rubio. Le empezó a preguntar a su mamá el porqué de esto y la madre nunca le negó la verdad. Su marido era infértil y no podía tener hijos, por lo que la madre de Jacoba empezó a escuchar de un doctor que utilizaba la inseminación artificial para traer bebés al mundo. Se puso en contacto con él y le dijo que quería un donante lo más parecido a su marido, y el doctor le dijo que sí, que se podía hacer. Pero bueno, cuando nació Jacoba se dieron cuenta que el resultado fue bastante diferente. Jacoba siempre se había sentido sola por no tener un hermano, pero la posibilidad que tuviera uno era bastante alta, ya que el semen del donante podía ser utilizado hasta con 3 mujeres, por lo que las posibilidades era que Jacoba tuviera 2 hermanos por ahí que no conocía. Ella llama al Dr. Klein, pero este no le da ningún tipo de información. Le dice que la historia clínica de su mamá se había perdido y que no la podía ayudar. Esto no iba a detener a Jacoba, quien comienza a investigar y se da cuenta que tiene 8 hermanos. El límite que le ponían al donante para que su esperma solo fuera utilizado con 3 pacientes era bastante entendible y claro, ya que tener tantos hermanos por ahí regados aumentaba la posibilidad de que estos en algún momento se conocieran, quizás se hicieran novios y hubiera bodas entre hermanos, o peor aún, hijos. Jacoba contacta con sus 8 medio hermanos y continúan la investigación. Es así como llegan con Silvia, una prima paterna que todos compartían. Jacoba habla con la mujer y le dice que le comparta su árbol genealógico, a lo que la prima accede a hacer esto sin ningún problema. Ahí estaba el apellido Swinford, apellido de soltera de la madre de Donald. En ese momento Jacoba le pregunta a Silvia si ella conoce a alguien de su familia que se apellide Klein, y esta le dice que sí, que su primo Donald, el cual es médico. En ese momento Jacoba queda paralizada y no se podía mover, ya que sus piezas encajaban perfectamente. Su padre era el médico que había inseminado a sus madres. Jacoba en ese momento va a interponer una denuncia, pero en Indiana no le dan mucha bola, alargaban el proceso y no mostraban ningún tipo de resultado. Es por eso que la mujer prefiere ir con los medios de comunicación, pero estos tampoco le prestaron mucha atención, hasta que la chica dio con una periodista, la cual sí le quiso dar voz en todo este proceso. Lo primero que hizo la periodista fue contactar con Donald para que este se hiciera una prueba de ADN, pero el hombre se negó rotundamente, lo cual aumentaba las sospechas que lo que estaba diciendo Jacoba era la verdad. La periodista lanza el primer comunicado de lo que está sucediendo en Indiana, solo que el nombre de Donald, por obvias razones, estaba censurado, porque lo que decía Jacoba todavía no era comprobado. Y qué tal que fuera mentira y una carrera de muchos años de un doctor se fuera a la borda por una simple hipótesis, así que tocaba ir con paciencia. La noticia llega a oídos de la esposa y los hijos del doctor Donald, los cuales le piden a Jacoba reunirse, pero nuestra protagonista tenía un poco de desconfianza de hacer este encuentro con estas personas. Por eso les pide que se reúnan en una iglesia. Ahí los familiares de Donald le dicen a Jacoba que el médico les había confesado que él sí había embarazado a estas mujeres con su esperma, pero que lo hacía porque en ese momento no había donantes disponibles y que solo lo había hecho unas 10 veces. Estas 2 teorías serán descartadas en el documental, porque muchas de las mujeres decían que ellas iban con sus maridos para que cuando hicieran la inseminación artificial el doctor utilizara el semen de sus esposos,
pero el doctor decía: yo no necesito el semen de estos tipos, yo voy a utilizar el mío y con ese es que van a quedar embarazadas. Después de eso, los hermanos le piden a Donald que se reúna con ellos para que les dé una explicación de por qué hizo lo que hizo, y el tipo, en vez de llegar arrepentido, llega con una libreta y comienza a preguntarle sobre la edad, el nombre y la profesión de cada uno de ellos, como si los estuviera clasificando por quién es mejor o quién ha fracasado o triunfado más en la vida. Los hermanos querían saber por qué el hombre había hecho lo que hizo, y este les dice que él simplemente vio a mujeres desesperadas por tener un hijo y quiso ayudarlas, algo que es mentira, porque muchas veces, como les había dicho hace unos segundos atrás, estas mujeres iban con sus esposos para que utilizaran la esperma de estos, y el doctor hacía algo muy diferente. Ahí los hermanos también le preguntan a Donald que cuántos son ellos, y el tipo vuelve a dar una cifra diferente. Les dice que son 15, y recordemos que él le había dicho a su esposa que máximo habían sido 10. Entonces el hombre hablaba de números diferentes dependiendo de la persona con la que estuviera. De todas formas, después de eso fueron saliendo muchísimos más hermanos, cada uno de ellos con historias bastante similares. Una madre que fue a un consultorio con ganas de quedar embarazada y creyó que habían puesto el semen de una persona random o el semen de su esposo, y resultaba que habían quedado embarazadas del doctor que las inseminó. Obviamente, cuando ellos se enteraban que tenían hermanos regados por todos lados, esto creaba muchos traumas. Lo primero que imaginaban es que quizás un día iban por la calle y una persona que iba caminando al lado de ellos podía ser su misma sangre. Sin mencionar que muchos de estos hermanos ya tenían hijos. ¿Y cuál es el riesgo en todo esto? Que un día estos hijos se van a enamorar y quizás se estén enamorando del hijo de su tío, o como quien dice, su primo hermano. Pero ¿por qué Donald hizo lo que hizo? Bueno, cuando el hombre era joven, un día por accidente atropelló a una niña de 9 años, matándola al momento. El hombre después de eso quedó supremamente traumado y se volvió súper religioso. Tal vez el hombre creía que trayendo muchos hijos al mundo iba a tener una especie de redención con Dios. El hecho es que Donald no quería que toda esta historia saliera a la luz. Por eso comienza a amenazar a la periodista que llevaba el caso, e incluso comenzó a intimidar a sus propios hijos. Más que nada a Jacoba, que era la más obsesionada con que la verdad sobre este enfermo fuera sabida por todos. Volvamos al tema religioso y hablemos de una secta llamada Quiverful, la cual creía que entre tú más hijos tuvieras o más hijos trajeras al mundo, te convertías en el mejor guerrero de Dios. Tal vez el doctor se dejó llevar por esto, pero no lo sabemos porque él nunca confesó sus verdaderas intenciones al hacer todo lo que hizo. Una teoría de la que se habla es que Donald quería crear una raza perfecta, ya que todos sus hijos son rubios de ojos azules, pero esto, como les digo, no es algo confirmado porque nunca se saben o se supieron las verdaderas intenciones de este tipo. Lo más indignante en esta historia es que Donald nunca pagó por los crímenes cometidos, ya que en Indiana que un doctor agarrara su esperma y lo colocara en el útero de una mujer que no sabía que esto estaba pasando no es considerado delito. Klein fue llevado a juicio y condenado, pero porque le mintió a la justicia, ya que él le dijo, o bueno, cuando mandó los documentos a la fiscalía, dijo que él no había hecho esto, que no había puesto la esperma de él en estas mujeres, pero en otras declaraciones había dicho que sí lo había hecho, había confesado su crimen. Aunque esto no se ha declarado como un crimen, para mí es un crimen, él lo confesó y en los papeles de la fiscalía decía que él no lo había hecho. Entonces en la justicia, en la justicia tú no le puedes mentir porque es considerado delito y por esto fue condenado. Condenado entre mil comillas porque el tipo recibió 1 año de prisión domiciliaria y una multa de $500. Obviamente esto dejó supremamente indignado a todas las madres y a todos los hijos e hijas,
productos de este tipo. Algo muy turbio en toda esta historia es que Donald fue ginecólogo de una de sus hijas, la cual no sabía que este tipo era su padre biológico. Por cierto, hasta ahora el número de hijos de Donald es de 94, aunque muchas personas sospechan que sean más. Y bueno gente, así terminó el resumen de este documental, bastante interesante, triste y turbio.